Hola a todos, nosotros somos el grupo número uno de física y les vamos a presentar el trabajo de la potencia. Mis compañeros son Iván David Castaño Tegate, Isabel López Ríos, Juan José Cardona López y Sebastián López Cardona. Y yo, Ricardo Henao Mendoza. Historia del trabajo y la potencia en física. Antes de entrar en detalles, es importante comprender cómo surgieron los conceptos de trabajo y la potencia en la física. El concepto de trabajo se desarrolló en el marco de la mecánica, una rama de la física clásica que estudiaba el movimiento y las fuerzas. Aunque Galileo Galilei en 1564 hasta 1642 realizó importantes contribuciones al estudio del movimiento y la inercia. El concepto moderno del trabajo se formalizó más tarde. Fue el físico James Joule en 1818 hasta 1889 quien desarrolló la relación entre trabajo y energía, mostrando que el trabajo realizado sobre un sistema podía transformarse en otras formas de energía, como el calor. En su honor, la unidad de energía en el sistema internacional se denomina Julius. Por otro lado, el concepto de la potencia, que mide la rapidez con la que se realiza un trabajo, fue analizado en términos mecánicos por ingenieros como James Watt en 1736 hasta 1819. Watt fue un pionero en la mejora de las máquinas de vapor y popularizó la unidad de caballos de fuerza, para comparar la eficiencia de sus motores con la capacidad de trabajo de los caballos reales. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la revolución industrial. Hoy en día la potencia se mide en vatios, en honor a James Watt, y un vatio se define en julio por segundo. Ahora que ya vimos una pequeña reseña histórica de lo que es el trabajo y la potencia, vamos a empezar a definirlos, empezando por el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo en física se define como la cantidad de energía transferida a un objeto cuando una fuerza se aplica sobre él y provoca un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza aplicada. Si aplicamos fuerza a un objeto y este no se mueve, no estaremos realizando trabajo en el sentido físico. Ahora, después de esta pequeña definición, se estarán preguntando, ¿cómo calculamos el trabajo? Para calcular el trabajo utilizaremos la siguiente ecuación, que es W es igual a F por D por el coseno del ángulo, donde W va a ser el trabajo, el cual, como dijimos antes en la reseña, se va a medir en joules, F, la cual es la fuerza aplicada en Newton, D, el desplazamiento en metros, y el ángulo va a ser el formado entre la dirección en que se hace la fuerza y la dirección del desplazamiento. El trabajo neto en física es el resultado de la suma del trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Matemáticamente se expresa como trabajo neto igual a fuerza neta por desplazamiento por coseno de teta. El trabajo neto realizado sobre el objeto, fuerza neta, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto. El desplazamiento del objeto es la dirección de la fuerza. Y por último, el ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento. Cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto, cada una de ellas realiza un trabajo individual, que puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de su dirección respecto al desplazamiento. El trabajo realizado por una fuerza variable ocurre cuando la magnitud o la dirección de la fuerza cambia a lo largo del desplazamiento. En estos casos no podemos usar la siguiente ecuación, sino que debemos calcular el trabajo como la suma de los infinitos pequeños trabajos realizados en cada punto del recorrido. Esta es la fórmula general del trabajo para una fuerza variable, donde W es el trabajo en joules, F es la función de la fuerza en newtons en función de la posición, S subíndice I y S subíndice F son la posición inicial y final del objeto, y DS representa los pequeños incrementos del desplazamiento en cada punto. Las fuerzas que no realizan trabajo son aquellas que, aunque actúan sobre un objeto, no contribuyen a su desplazamiento en la dirección de la fuerza aplicada. Esto puede ocurrir en tres situaciones principales. Número 1. La fuerza es perpendicular al desplazamiento. Un ejemplo de esto sería un libro que se desliza sobre una mesa sin levantarse ni hundirse. La fuerza normal de la mesa no hace trabajo porque es perpendicular al movimiento del libro. Una explicación matemática sería esta. El coseno del ángulo es 0, por lo que la fórmula del trabajo queda: el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 90 grados, lo cual nos va a dar 0.
Número 2. No hay desplazamiento. Un ejemplo sería si empujas una pared con mucha fuerza, pero esta no se mueve, no se realiza trabajo en términos físicos. Una explicación matemática sería: Número 3. La fuerza es interna al sistema. Ejemplo: las fuerzas de acción y reacción dentro de un sistema cerrado, como la fuerza de los músculos al sujetar un objeto sin moverlo. Estas fuerzas no generan un desplazamiento neto del sistema, por lo que no realizan trabajo. La potencia se define como la cantidad de trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Mide qué tan rápido se realiza un trabajo. La ecuación de potencia. Matemáticamente se expresa como P igual W sobre T. P es la potencia en watts, W es el trabajo en joules y T es el tiempo en segundos. Una vez entendida la potencia normal, podemos verla en otras cosas, como por ejemplo en los autos, ya que en la industria automotriz la potencia es fundamental para determinar el rendimiento de un vehículo. Esta se mide en caballos de fuerza o en watts. La relación entre estas unidades es la siguiente. Otra ecuación con la que se puede calcular la potencia de un vehículo es esta, donde P es la potencia en watts, F es la fuerza aplicada en newtons y V es la velocidad en metros por segundo. En los motores de combustión interna, la potencia se calcula a partir del torque y la velocidad angular con la ecuación. Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema sobre trabajo y potencia. Vamos a analizar una situación en la que el trabajador empuja una nevera y calcula cuánto trabajo realiza y cuánta potencia desarrolla. El enunciado del problema es el siguiente. Un trabajador empuja una nevera de 80 kilogramos con una fuerza de 300 newton sobre un piso liso y horizontal. La nevera se mueve 5 metros en la dirección de la fuerza en un tiempo de 10 segundos. La pregunta es, ¿cuánto trabajo realiza el trabajador sobre la nevera y cuál es la potencia promedio del desarrollado? Las opciones de respuesta son 1200 julios y 120 vatios, 1500 julios o 150 vatios, o 2000 julios y 200 vatios, 2400 julios y 240 vatios. Primero, identificamos los datos importantes del problema. Sabemos que la fuerza aplicada es de 300 newton, la nevera se mueve 5 metros en la dirección de la fuerza. El tiempo que ocurre el movimiento es 10 segundos. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 0 grados, porque la fuerza es completamente horizontal. Ahora, con todos estos datos podemos calcular el trabajo realizado y la potencia promedio. Cálculo del trabajo. Recordemos que la fórmula de trabajo es vatios igual a fuerza por densidad por coseno de teta. Recordemos que la fórmula del trabajo es trabajo igual a fuerza por densidad por coseno de teta. Como la fuerza y el movimiento están en la misma dirección, el ángulo es 0 grados y sabemos que coseno de teta, por lo tanto la fórmula queda trabajo igual 300x por 5 por 1. Realizamos la multiplicación y nos da trabajo igual a 1500 julios. Entonces el trabajo realiza 1500 julios de trabajo. Calculamos de la potencia, ahora calculamos la potencia. La fórmula de la potencia es potencia igual a trabajo dividido a tiempo. Ya sabemos que el trabajo es 1500 julios y el tiempo es 10 segundos, así que sustituimos potencia igual a 1500 dividido a 10. Dividimos y obtenemos potencia igual a 150 watts. Entonces la potencia promedio desarrollada es 150 watts. Conclusión. Ahora miramos la opción de respuesta. La opción correcta era la B, 1500 julios y 150 watts. Para concluir, recordemos que el trabajo depende de la fuerza aplicada y la distancia recorrida, mientras que la potencia nos indica que son rápidas se hizo ese trabajo. Un ejemplo cotidiano de esto es cuando empujamos un mueble. Si lo movemos lentamente hacemos el mismo trabajo, pero con menos potencia. Si lo movemos rápido hacemos el mismo trabajo en menos tiempo y por lo tanto usamos más potencia. Bueno, ahora después de haber visto el tema de trabajo y potencia, vamos a ver cómo nos afectaría en nuestra vida real y vida cotidiana a través de este simulador. Este simulador lo que nos enseña es una persona empujando un archivador.
Lo que en nuestro caso de vida sería como empujar un mueble o cualquier otra cosa de nuestro hogar, el cual lo va a empujar con una fuerza de 350 newtons por una distancia de 20 metros aproximadamente. Entonces vamos a empezar. Antes de empezar, tengan en cuenta que este gráfico de acá va a aparecer el trabajo aumentando mientras aumenta la distancia que recorre la persona. Empezamos el simulador y vemos cómo aumenta el trabajo de la persona hasta llegar al punto final. Cuando llega al punto final, el simulador nos enseña que el trabajo fue de 7119 julios. ¿Cómo comprobaríamos esto? Para comprobar esto, lo que tendríamos que hacer sería aplicar la fórmula de trabajo, que es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Como acá no tenemos ningún ángulo porque no hay inclinación, entonces lo que haremos será simplemente multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Entonces multiplicaríamos los 350 newtons por el desplazamiento que tuvo, que fue de 24,04 metros. Al hacer esta multiplicación nos va a dar que él hizo un trabajo de 7014 julios, lo cual es bastante aproximado a lo que nos dice la simulación, que es 7119 julios. Por lo que podemos decir que este señor, al empujar el archivador por una distancia de 20 metros, generó un trabajo de 7119 julios. Ahora, ¿cómo averiguamos la potencia? Bueno, para calcular la potencia vamos a usar la fórmula de potencia. ¿Cómo es la fórmula de potencia? La fórmula de potencia nos dice que es el trabajo dividido el tiempo. Y el tiempo nos da la simulación igual que el trabajo. Entonces lo único que vamos a hacer es dividir 7119 julios entre 8 segundos, lo cual nos va a dar un valor de 889.8. Hola, amiguitos. Hola a todos.